Este mercado de la inferencia va a ser el mercado más grande del mundo. Hay una burbuja en la construcción de data centers. La gentificación lo que hace es que multiplica muchas órdenes de magnitud el consumo unitario de tokens de todos los usuarios del mundo. Ya no es una bodega digital, sino que es una fábrica. Lo que hacen es producir inteligencia. No están guardando la inteligencia en ningún lado, la están produciendo. Cuando hablas con estos CEOs, ¿qué preguntas no ves que se estén haciendo que deberían hacer? Creo que el AI es un movimiento sin duda que tiene que vivir en el consejo, tiene que tener presupuesto y tiene que tener accountability. Hoy conversé con Sergio Rosengaus, uno de los emprendedores tecnológicos más exitosos de México. Fundó Kio, una de las mayores empresas de data centers en Latinoamérica, que llegó a valer más de $1.000 millones. Y hoy, a sus 60 años, decidió volver a emprender y apostarle todo a esta nueva ola, las fábricas de inteligencia sobre las que corre la IA. Y para eso fundó dos empresas, Bleeding Edge, que las construye, y Macro One, que invierte en toda su cadena de suministro. Hoy hablamos de qué está pasando con data centers en Estados Unidos y Latinoamérica, cuál es la oportunidad para nuestra región, si es que la hay, y por qué México podría convertirse en la fábrica de inteligencia de Estados Unidos. Algo curioso de tu historia es que claramente eres un power user de tecnología. O sea, Macintosh, Sí. Tony me contó mucho más cosas que hacías con software. Sí. Que comprabas cualquier, no sé, cuando salió Excel y lo llevabas al límite. Pero terminas como que en el mundo casi que opuesto, ¿no? Trabajando gran parte, ¿no? En infraestructura, Sí. en ferrocarriles, y eventualmente logras combinar ambos mundos, ¿no? Pero ¿cómo es que se juntan esos dos mundos opuestos en ti, ¿no? Porque cuando yo pienso en alguien power user de tecnología, de software, me imagino a alguien que sea por hacer un ingeniero de software, por ejemplo, ¿no? Y tú terminas yéndote al otro extremo. Sí, ingeniero de construcción. Exacto, Sí. ¿no? Me dediqué a construir muchos años. Pues mira, la verdad es que pues nunca sabes a dónde te van a llevar las inquietudes. Yo creo que la oportunidad que tuve de estar metido en el mundo de la construcción 15 años de mi vida me dio un espacio enorme de aprender cosas que han complementado mi carrera profesional enormemente. No se diga en el mundo de los data centers y demás, ¿no? Pero, pues, al final yo estaba, digamos, en el mundo de la tecnología y muy enfocado a eso, pero también tenía que make a living, ¿no? Vivía yo solo desde chavo. Entonces, yo viví un tiempo, fui a estudiar a Estados Unidos en un muy corto tiempo porque fui y regresé rápido porque me corrieron de la escuela, entonces regresé a México rápidamente y pues obviamente sin muchos más apoyos poco por el grado de rebeldía y demás, que me dijeron, bueno, pues fui a ver un tío mío que era el responsable tenía estos negocios de construcción y me dijo, pues sí, pues si quieres trabajar, sí, pero pues estas condiciones y a estas horas y esto sí, puedes estudiar, pero de la universidad para acá tienes 1 hora para llegar y tienes 1 hora para irte y nada de andar perdiendo el tiempo y quedándote tiempo. Y entonces la realidad es que una parte importante de mi disciplina de construcción, de mi disciplina de trabajo, la hice en mi espacio de construcción. Esta era una empresa familiar, grande, pero familiar, y el fundador, que era un tío mío, que ya obviamente ya falleció, fue un mentor extraordinario, ¿no? Es más bien, fue mi mentor de mi vida profesional, porque independientemente de que me haya dedicado a otras cosas después, la forma y la disciplina de atacar los problemas y la oportunidad de resolverlos y la visión y el pensamiento alternativo de cómo resolver cosas que no has hecho antes y demás, se la aprendí a él, ¿no? Y creo que eso pues ha sido como el pilar de mi desarrollo profesional y ya después pues, ya vas construyendo el tuyo, pero sí, la verdad es que fue un camino que me llevó, pero nunca dejé la parte tecnológica. O sea, todavía cuando estaba yo haciendo ferrocarriles, todavía había gente que me hablaba para decir, oye, ayúdame con no sé qué de tecnología, de los Macintosh todavía, en fin. Y obviamente en el grupo en el que estoy ahí, con el que estuve, pues automaticé todo lo que se podía en esa época, ¿no? Claro. ¿No? Teníamos correo electrónico early on, privado, ¿no? No había internet, pero sí habría correo electrónico en las tempranas, ya Macintoshes en todos los escritorios.
Y en una O sea, empresa de construcción que no se sí, caracteriza sí, por ser el sí, sector sí, más innovador sí. de todos. Entonces, creo que esa mezcla de tener con talento técnico de sistemas y de automation y de cómo se pueden mejorar las eficiencias en términos de la información y demás, con la tecnología que había en ese momento, contra lo que estábamos haciendo, también fue un, este, un valor muy importante para lo que desarrollé. Así que, y la parte de construcción, la verdad es que me dio oportunidades que no había tenido nunca. Yo conozco México como no te imaginas. O sea, estuve construyendo vías por todos los recovecos de este país y de Estados Unidos. Y luego fui a Argentina y a Chile a construir ferrocarriles. Entonces, Wow. tenía la oportunidad de conocer lugares y tener experiencias súper únicas que dan para otro podcast muy bueno. Me imagino. Sí. ¿Cuántas historias? Y quiero, justo conectado a eso, una historia graciosa. Tony me dijo que eres conocido por ser uno de los más albureros. En mi grupo de Que amigos, sí, te sí, dicen que sí. hablas Rosengaus. Hablo Rosengaus o Rosengaus, sí. Y me pareció interesante porque como que te has movido en mundos, como decía, muy diferentes, ¿no? O sea, ferrocarriles, ¿no? Luego corporativos, gente de obra, me Sí, sí, imagino. sí. Pues luego family offices para levantar capital, tecnología, Silicon Valley. ¿De dónde viene eso? ¿No? Me imagino que mi impresión es quizás que el humor ha sido parte importante de tu forma de conectar. Yo creo que sí, la verdad es que algo que aprendí tempranamente es que you better take life with a pinch of salt, ¿no? Porque pues problemas es muy fácil, los vas a encontrar en lo que hagas, no importa qué disciplina tengas. Y una cosa que aprendí es que cuando yo estaba en el mundo de los ferrocarriles, normalmente mis contrapartes eran ingenieros que eran pues, 2 veces o más grandes de mi edad, ¿no? Imagínate, yo tenía 20, 21, 22 Ya. años, 23, y tenía que pasarme temporadas largas, o sea, semanas recorriendo proyectos y demás con gente que tenía 50, 60 y con la gente de obra, ¿no? Y construyendo semanas que nos pasábamos Y viviendo con y ellos, me viviendo imagino, con ¿no? ellos, En sí, sí, campamentos, en los proyectos. una época me tocó rehabilitar el Chihuahua al Pacífico, que no hay acceso más que por ferrocarril en muchas zonas, entonces vivías en campamentos y demás. Y pues el ferrocarrilero en México se ha caracterizado por ser tremendamente alburero, entonces yo siendo también pues, más o menos joven y estaba encargado de muchas cosas, la forma de poder como empatizar con toda esta gente y con los que eran mis clientes, con mis contrapartes de ingeniería digamos, de la institución, de los ferrocarriles y los de los grupos, pues era a través de la convivencia. En la convivencia el albur era tremendamente utilizado. Y ya después de que un tiempo que perdí todas, ¿no? Empecé a defenderme y ya luego aprendí bastante y pues me pasé 15 años en ese mundo, así que aprendí mucho. Y la verdad es que creo que yo creo que uno de los temas que tienes que aprender desde tempranamente es cómo empatizar, ¿no? O sea, tienes que empatizar en el mundo. Tienes que te sirve para empatizar con tu familia, con tus hijos, con tus clientes, con tus colegas, pero esa capacidad de poderlo hacer tienes que encontrar dónde. Y yo creo que el humor es un gran empatizador. A veces terminan corriéndote, ¿no? Porque te pasas de Hay que una de saber esas. identificar la línea. Sí, pero en general funciona bien. Y yo creo que te tienes que reír todos los días. Si tú vinieras aquí en la mañana, oirías risas por todos lados, ¿no? Y no es que nadie la esté pasando mal o que alguien no esté haciendo cosas complicadas y demás, pero el espacio es muy risueño en y en las otras empresas en las que he estado, y en mi casa ni se diga. La risa es un componente de todos los días, en todo el tiempo, y creo que eso en la vida en general ayuda muchísimo. Qué cool. Sobre todo cuando haces, creo que, proyectos tan ambiciosos con gente tan talentosa, Sí, es muy, muy ayuda padre, a sí. bajar. O sea, porque obviamente lo que estás haciendo hay alta presión, no hay high stakes. Sí, sí, sí. Y luego normalmente tienes gente enfrente también muy analítica y muy pensadora, que a veces la forma de encontrarles es por el lado El humor. del humor. Entonces, creo que funciona bien y a mí me encanta usarlo y es parte de mi personalidad. Qué chingón eso. Sergio,
Otra cosa curiosa es que vendes Kio en 2001, ¿no? Quizás la empresa de data centers más grande de Latinoamérica, por una suma de dinero muy importante en 2021. Ujú. Pasan unos años y te vuelves a meter a data centers. ¿Eso estuvo planeado cuando vendes Kio? ¿O fue más una consecuencia del momento? Mira, del yo te mercado? voy a decir, yo creo que sí, o sea, cuando estás adentro de una organización a veces y haciendo lo mismo durante muchos años en una industria, te vuelves, yo creo que te vuelves experto, ¿no? Yo cuando Ujú, fui ferrocarrilero, fui experto ferrocarrilero, ¿no? ujú, Creo que me considero un experto, no, nada más lo hago por mi propio gusto, por saber más, ¿no? Por entender tanto más que mucha de la gente que colabora conmigo todo el tiempo, porque soy muy hands-on, ¿no? ujú. Normalmente digo, me podía meter en una reunión técnica y discutir acaloradamente Ajá. sobre alguna cosa que estaba ahí. Y en el camino nosotros también entendimos que pues, esta industria iba a tener un crecimiento muy importante, pero nosotros también habíamos visto mucho del early machine learning effort, y que es el otro lado como de esta organización que tiene Ujú, dos pedazos grandes, gente muy sólida en infraestructura y gente muy sólida en inteligencia artificial. ujú. Entonces, ese casamiento nos dio insights muy importantes de qué venía, ¿no? Entonces, independientemente que toda la infraestructura que se construyó cuando vendimos Kiops era una infraestructura, sin duda, no más grande, de lo más robusto que se diseñó y se construyó, porque éramos realmente neuróticos en la infraestructura, y Ujú. más en un país que tenía muy pocas, o sea, podías depender muy poco de tu ecosistema, o sea, la energía era muy mala en su momento, hace 25 años. Si hoy se va la luz cada X tiempo, imagínate cuánto si un facility que construía aquí cerca, se iba la energía de la calle 2 veces por semana, ¿no? Wow. Hay facilities en Estados Unidos que no se les ha ido la energía nunca, ¿no? Ujú. Entonces, estas cosas te van dando Requiere otro nivel de, sí, expertise para y trabajar en esas y de condiciones. nervio, ¿no? Porque estos facilities están diseñados para que prendan cuando pasan cosas, siempre y cuando todo esté bien. Ujú, Pero no siempre todo está bien, ujú, ¿no? ujú. ¿No? Por eso se llaman accidentes, luego cosas. Pero en fin, afortunadamente tuvimos una época extraordinaria de desarrollo. Pero lo que sí vimos es que hacia adelante el tipo de infraestructura que se iba a necesitar para lo que se veía venir como inteligencia artificial era una clase de infraestructura distinta. Ujú, O sea, hoy se siguen construyendo facilities de dos tipos. ujú, Facilities para IT tradicional, ¿no? Y ujú. ahí están muchos de los hiperescalares y Sí. con enormes demandas de capacidad, de tamaño. Y luego, pues tenemos 3 años y medio apenas que estamos viviendo la consumerización de la inteligencia artificial, o sea, el Ujú. momento del El ChatGPT ChatGPT. moment, Ujú, este, le dice al mundo mucho de la inteligencia artificial, pero no a los que han estado en inteligencia artificial siempre, porque teníamos muchos años haciéndolo. ujú, Entonces, lo único que dice es, esto ya se va a volver masivo, y la masificación de ese consumo lo que te dice es que la demanda del procesamiento de esto se va a volver enorme, y la clase de infraestructura que eso se necesitaba hacer iba a ser una clase nueva. No es que la otra desapareciera, sino iba a haber que construir todo de nuevo Tampoco es una expansión. para servir esta otra demanda, ¿no? No Ajá. es que estos se vayan a remodelar, porque igual no se pueden remodelar. O sea, porque cuando estás haciendo algo si esto, no sé, tenía 10, por decir una cosa, en consumo, Ujú, y si quisieras que tuviera 11 o 12, pues igual le haces una remodelada. Pero si esto tiene 10 y esto tiene 150, no se puede. Cuando son órdenes de magnitud ujú, distintas las variables de diseño, pues no ujú. puedes nomás hacerlo. Entonces nosotros vimos que iba a haber una demanda que se iba a construir de cero, y dicho y hecho, así fue. Toda la construcción del asset class, de lo que hoy en día se llaman AI factories, Ujú. es una clase distinta de infraestructura. Hay gente que unos lo quieren mezclar, pero hay gente que construye facilities todavía para el long tail del IT tradicional y el retail de empresarial y demás. Es Y más el cloud, el como cloud, se conoce el cloud tradicionalmente. tradicional ahí está.
Y todos los que estamos haciendo infraestructura específicamente para servir cargas de inteligencia artificial. Y ahí es otra clase de infraestructura, otro diseño, otro requerimiento. Y con eso en mente fue que dijimos, necesitamos construir una organización. Ya que habíamos vendido, necesitamos construir una organización, pero necesitábamos dos talentos. Entonces, oye, el talento de infraestructura está, mucha gente que estuvo trabajando conmigo allá muchos años en el lugar de la infraestructura se vino conmigo, pero teníamos el otro lado del talento de gente que supiera mucho de inteligencia artificial. Y ese era un talento que venía del otro lado, de otros dos de los socios de aquí, que tenían 8 años haciendo inteligencia artificial, machine learning, desde los 2014, 15, los very early on, y que en la mezcla de esas dos dice, bueno, vamos a construir una empresa que resuelva este problema de inteligencia artificial. Que, by the way, resulta que las capacidades que teníamos los dos eran metidas en una licuadora, daba que era una oportunidad muy grande el poder resolver problemas para esa industria, porque veíamos lo que estaba creciendo exponencialmente la demanda, y de ahí sale esa oportunidad. ¿Y por qué te metes a un negocio? O sea, me metí a un negocio en donde el conocimiento que adquirí durante 25 años me sirvió, aunque tuve que diseñarlo de nuevo, no se parece en nada. No tiene ningún cliente parecido, o sea, ninguno de los clientes que están acá sirven para acá, ¿me entiendes? Sí. El conocimiento de la infraestructura, sí. O sea, en la etiqueta genérica de data centers suena que es parecido. Sí, lo que pasa pero es que... son animales diferentes. Sí, eso te digo. Es que más bien es una clase de infraestructura diferente. Estos son fábricas de inteligencia y estos son data centers. Y quiero hacer doble clic en este concepto de fábrica de inteligencia, porque creo que hasta hace poco para la mayoría de personas, quizás cuando uno escuchaba data center pensaba en la nube donde van sus fotos del iPhone. Y sigue ¿no? siendo. Sí. O tus archivos. O las empresas donde guardan su SAP y su Oracle o cualquier otra marca de software, no porque tenga ninguna afiliación a ninguno. Y hoy se habla de esta idea de las fábricas de inteligencia artificial, que a menos pensar en una metáfora es como si data centers han pasado, bueno, hay una nueva versión de data center que ya no es una bodega digital, sino que es una fábrica. Sí. ¿No? ¿Qué implica ese cambio de forma de pensar? Mira, yo creo que es importante, qué bueno que preguntas, porque sí, a veces hay mucha confusión en este espacio, ¿no? Y lo dijo Jensen Huang, que creo que como una gran idea, ¿no? Es el creador de la categoría, ¿no? Y la realidad es que tienes dos cosas. O sea, y podríamos tomarnos 2 horas o 2 días hablando de ese tema, ¿no? Y me preguntas a mí. Pero lo que tiene de diferencia es que efectivamente los data centers tradicionales que sirven IT tradicional y software tradicional están más en el lado de almacenar, archivar y poder, con ciertos niveles de seguridad, resguardar los datos, ir por ellos después y procesarlos de alguna manera, pero siempre tiene este cómputo que está establecido, que es de X capacidad desde el día que lo compraste, y hoy lo usas, y si lo usan 10 gentes, pues funciona muy bien, y si mañana lo usan 100, pues se alenta un poco, pero ahí está el cómputo, y la información está ahí, vas por ella, la puedes duplicar, la resguardas, en fin, esa es una información en la que están los datos tradicionales. Ahora, las fábricas de inteligencia, efectivamente, yo creo que la definición es perfecta, porque lo que hacen es producir inteligencia. No están guardando la inteligencia en ningún lado, la están produciendo. Tienes un formato. Es más, si vas a una de estas instalaciones, aunque cuando entras no se parecen a los data centers anteriores. Son instalaciones industriales, mucho más industriales, llenas de chimeneas que sacan el calor, en fin, son industrial facilities. Y lo que hacen es que agarras energía, la pasas por el medio de GPUs, le metes los LPs, y lo que tienes es que continuamente eso, todo el tiempo, tiene un output que son tokens. Entonces está produciendo algo todo el tiempo, ¿no? Metes una fábrica, una que hace cosas de acero, le metes rollos de acero y aquí salen suspensiones, ¿no? O lo que tú quieras. Aquí le metes energía, aquí le metes
En el medio tienes la transformación de la energía y luego el software que lo hace y el output es tokens. Entonces esa es la salida. Y la forma adecuada de entenderlo es que la inteligencia artificial no es un programa de software, un software como se conoce, un software tradicional que procesa algo. La inteligencia artificial se consume como si fuera combustible. Esa es la mejor analogía que yo he encontrado para poderla describir. Y si lo usaste mucho hoy, te lo vas a ir acabando. Y mañana en la mañana, aunque tengas eso, en tu pantalla te salga el modelo, pero si no le echaste combustible, no puedes producir inteligencia, porque los tokens se te acaban. Mucha gente a lo mejor cuando usa los modelos del lenguaje grande en general, no entiende que atrás de eso, a lo mejor nunca le ha pasado esto porque está en una etapa de que está prompteando de manera del consumidor cosas pequeñas. Pero si estás en una organización grande que está conectando los sistemas de gestión primaria, que se llaman en inglés Systems of Record, directamente a los modelos, y le estás haciendo 100 millones de preguntas por día, que no sería irreal o algo así, entenderías que esto consume millones de tokens diarios, o cientos de millones de tokens diarios. Y entonces sí te los acabas. Y sí puedes tener una cuenta de combustible de inteligencia con alguno de los modelos de frontera o demás, de cientos de miles o de millones de dólares al mes. Tan importante como lo que gastaría tu flotilla. Totalmente. Si haces logística o transporte. Por tu carrera, por la trayectoria que has tenido, tienes exposición a muchos CEOs de corporativos en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Cuando hablas con ellos y les explicas esta diferencia, o sea, ¿qué tiene que cambiar en cómo ellos piensan acerca de sus negocios, de cómo compran software, de cómo quizás producen o presupuestan? Mira, yo creo que tiene que cambiar todo, ¿no? Tiene que cambiar cómo presupuestas, la gente técnica, cómo ver los sistemas y cómo tienes tú, uno de los temas que empieza a ser cada día más importante es qué confianza tienes en la inteligencia que estás consumiendo y cuánto te cuesta. Entonces, porque tú dices, oye, yo si voy a conectar mis sistemas principales, imagínate una empresa financiera, una de seguros, a un modelo de inteligencia, tengo que tener la certidumbre. Cuando tenías los servidores y eran tuyos, no pasaba nada, ahí están. Entonces, pues nadie me podía quitar el cómputo porque ahí lo tenía, o lo tenías instalado en un data center como los que yo construí, o en el tuyo, o lo que sea, o on-premise, pero ahí están. La inteligencia no. Entonces, si alguien dijera, oye, tu empresa depende de que te surtan tokens de inteligencia, pero alguien tiene control de ellos, pues diría, espérate tantito, déjame controlar esto. Entonces, uno de los temas graves que hay para que las organizaciones grandes, los grandes consumidores, cómo se adopta tecnología, empiezan por las grandes empresas, son los grandes tomadores, hacedores de los cambios. Es que una empresa de las 500 más grandes de este país, o de cualquier país, ¿no? Para empezar por ahí, pues decía, mientras alguien no tenga control de mí, yo no tenga control de mis tokens, no voy a convertir a empresa totalmente dependiente de ellos. Y una de las cosas que se está dando mucho... Que el equivalente sería a tener un solo proveedor de combustible. Exacto. ¿No? Y que haya un shock en Medio Oriente, una guerra. O te peleas con él y te dice, ya no te entrego combustible mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Entonces, lo que tienes que hacer es no nada más decir, oye, y aparte tienes un solo proveedor de combustible, pues te dice, mañana los litros son de 40 pesos, no de 20. ¿No? Entonces, aparte del mundo de la producción de stocks, ¿por qué la inteligencia se parece al combustible un poco? Es porque la gente empieza a entender, primero, que la inteligencia a través de los tokens no la puedes... O sea, no puedes depender de que alguien te la entregue y que tenga control de dártela o no. Y cosas como las que han pasado recientemente, las del fin de semana pasado, en Estados Unidos, el shutdown de Fable y demás, te enseña qué tan fácil es que lo hagan. O sea, Fable lo pagan, o sea, literalmente la gente que no entiende, son cosas muy grandotas, sí, pero instantáneamente se puede apagar esto. Es un switch. Entonces lo apagaron en 20 minutos de que les habló la Casa Blanca para que lo hicieran. Entonces, dice, oye, si en 20 minutos me pueden apagar mi empresa, pues ¿cómo me voy a hacer dependiente de eso? Entonces viene mucho el mundo del sovereign AI, que se habla mucho de, que no es soberanía del país, ¿no? A veces se malentiende que es
esa soberanía como nacionalista del país, no es Ah. esa. Es soberanía de que el cómputo de AI, la producción de esos tokens, esté geográficamente adentro de la geografía donde vive la empresa y que nadie tenga control de ella, más que tú. O porque la tienes en una empresa tercera como nosotros, y que tú puedes decir, oye, yo quiero tener mis proveedores de combustible todo el tiempo bajo mi propia responsabilidad, porque o quiero más, o los quiero hacer más baratos, más eficientes, y quiero tener control absoluto de ellos. O sea, alguien dice que no puedes rentar tu inteligencia. Imagínate que tuvieras que pedirle permiso a alguien para pensar. Es lo que estás haciendo. Literal. Esa es la analogía neurálgica, o como se llame. No sé cuál es la palabra. Pero entonces, pues no le puedes pedir a nadie permiso para pensar. Tú piensas todo el tiempo. Y esto es lo mismo. Entonces, creo que todo ese ecosistema se está dando, digamos, el proveer infraestructura como la que hace hoy en día Bleeding Edge y las fábricas de inteligencia y el cómputo de inteligencia que produce y los tokens que tienen producción, es para que una empresa diga, oye, no nada más quiero quiero tener control de mi propia inteligencia, pero quiero tener control de mi propio costo de la inteligencia, porque esto tiene responde al Jevons Paradox directamente. Mientras más baratos sean los tokens, más tokens voy a usar, ¿no? O sea, la ecuación es que el costo del token tienda a cero y el consumo de token tiende a infinito. Eso es lo que va a pasar. Nunca va a pasar acá ni acá, pero lo que hace es que el uso, el espacio de la cantidad de tokens que quieres usar son los más tokens posibles, porque quieres meter la inteligencia a tu organización lo más posible en todas las áreas. Cuando hablas con estos CEOs, directivos, dueños de empresas, ¿qué preguntas no ves que se estén haciendo que deberían hacerse? Pues mira, yo creo que la pregunta, o sea, es como de repente se ha desvirtualizado el tema ¿no? De que a todo mundo, ¿no? Es como que está en el top of mind, es que la inteligencia inmediatamente lo que quita es gente, ¿no? Eso es como, Trabajo. está muy obvia. Y claro que el trabajo va a cambiar, ¿no? Porque en la medida en que se ha venido agentificando la producción de inteligencia, la inteligencia puede producir unidades de trabajo completas. Y esas sí son sustituibles y puedes saber cuánto te costaron, ¿no? Si este sustituyó 10 unidades de trabajo, a mí las unidades de trabajo me costaban 10 pesos, pues son 100 pesos. Si los tokens me cuestan 10, pues lo hago con tokens. Sí, 100%. O sea, es bien racional. Los CFOs lo pueden hacer muy fácilmente. Pero yo creo que lo más importante es no verlo, sí verlo desde el lado del costo, es como el low hanging fruit de muchas cosas, dependiendo cuáles y demás. Pero el lado que se tiene que ver es mucho más el lado de cómo crezco el negocio. El lado de enfrente, el front of the house y no el back of the house. El back of the house se va a hacer muy eficiente, muy automatizado, va a estar la información súper disponible al momento, extrapolable, correlacionable, todo lo que ella ya hace mejor que nada. Pero lo que tú quieres es vender el doble, ¿no? Vender 1000 más de las cosas que haces, o 1,000,000 más, o por día, por hora, por mes, lo que sea. Ese es el lado en donde capturar el doble de clientes, cerrarlos a la mitad del tiempo. Estos indicadores de growth es donde creo que mucha gente no la está, la ve primero para el lado de la mejora del costo más que para el crecimiento. Creo que el AI es un movimiento sin duda que tiene que vivir en el consejo, que tiene que tener presupuesto y tiene que tener accountability. Si no le pones esas tres condiciones a ese nivel, no vas a poder aprovecharlo. transformar una organización y convertirte en el líder en el mundo en el que te muevas. Sí. Si es de logística, de retail, de finanzas, de insurance, tienes que tenerlos ahí, en el consejo, con presupuesto y con accountability. Significa que tengas el talento que sabe qué hacer, lana para que lo haga y que las decisiones se tomen arriba y sean top-down. Porque en algunos ha habido ciclos tecnológicos que los hemos visto bottom-up, como el cloud. Sí. El cloud, pues los programadores decían, oye, no, pues tardo 6 meses en que me pongan un servidor, mejor me rento aquí una máquina virtual y la paso como una comida y empiezo a programar ahí y tengo un ambiente de desarrollo, en fin. Pero esto es top-down porque requiere de estas cosas, requiere de cambios. Como yo lo leo, es que inteligencia artificial, a diferencia del cloud y el software tradicional, es mucho más transversal.
¿no? Y lo Es veo absolutamente transversal. cuando converso con startups, con emprendedores que le venden AI a las empresas, es muy curioso cómo me cuentan, mira, primero fui a venderle al CIO y conforme avanzaba la conversación venía el CFO y venía el CHRO y como que la misma empresa se va dando cuenta, oye, si compro esto que está interesante, esto me afecta a talento y esto me afecta a finanzas y esto me afecta a operaciones, ¿no? Sí, por eso tiene que estar hasta arriba, porque si lo ves desde hasta arriba, pues entonces lo aplicas transversalmente en todas las áreas. Entonces, todo el C-level y el top management, sea una organización de 10,000, de 100,000 gentes y sea una organización de 10, tienes que estar convencido de que running on AI es tu mejor apuesta a convertirte en una mejor empresa, ¿no? Y el aprenderlo a usar profundamente se vuelve una condición, no quiero decir de supervivencia, pero de mejora acelerada. Entonces, en esa organización, por ejemplo, tenemos un AI Operating System que nada funciona fuera de eso. Nada. Desde los CRM, desde la parte financiera, desde la construcción, de la operación, de los mensajes, la mensajería no está por fuera, no sé, o sea, ¿no? De la información del mercado, todo está ahí en un ecosistema de AI y la gente aprende que no puede moverse afuera de eso. Y la potencia que te da el tener gente totalmente convencida que su mejor opción es vivir adentro de un ecosistema de AI, porque para ellos mismos su productividad y su eficiencia y su aprendizaje y su aportación de talento y su multiplicación es extraordinaria. Quiero dar un paso atrás o ir más a lo macro para entender un poquito más la oportunidad de los data centers a nivel de mercado, del rol de Latinoamérica, y sobre todo a partir de cómo lo estás viendo tú con Bleeding Edge, con Macro One. Quiero compartir voy a partir con la pregunta más cliché, Ajá. que es, hoy el mundo está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en data centers. Sí. Trillions, hasta trillions. Leí que Estados Unidos ya gasta más en construcción de data centers que oficinas. Pero mucho más. Es tremendo, la gráfica se dio así. Muchísimo más, sí, porque el costo unitario por metro cuadrado es órdenes de magnitud mayor. Y seguro has escuchado a la gente hablar de la burbuja, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo lees tú? ¿Hay o no una burbuja en la construcción de data centers? Mira, la ecuación de la burbuja y todo el mundo es como el elefante en el cuarto en todas las pláticas, ¿no? Sí. Sí, inclusive si tú ves el website de Macro One, tiene un elefante caminando. Porque lo que queremos, y entonces tienes fotos en una sala juntas con un elefante al lado, ¿no? Por lo que queremos es quitar el elefante de en medio. ¿Y por qué? Porque todo el mundo viene con el shock de cuando fue la burbuja del Internet, que es una de las más grandes que hemos vivido recientemente. ¿Y qué pasaba? Y una de las cosas que pasaba es que, primero, había empresas que todas perdían dinero, que gastaban enormemente para tratar de seguir creciendo y seguían perdiendo más. Y luego hay muchísima infraestructura que se puso que no se usó. El famoso dark fiber. Que el dark fiber es muy obvio. Ese es uno de los caminos, pero el más importante es que las empresas perdían dinero. Entonces, el dinero de los VC se usaba para que trataran de seguir perder menos hasta que crecieran una escala y aguantaron pocas también. Tenemos el ejemplo más claro es Amazon, que perdió el dinero, no me acuerdo si 12, 15, 18 años o por ahí, ¿no? Pero, y el dark fiber es infraestructura que no se usó. Hoy en día no hay un solo GPU en el mundo oscuro. Ni los primeros que tienen 10 años de operación. De los viejos de Nvidia y los viejos de Google y todos los que hay, todos están prendidos produciendo tokens, chicos, medianos y grandes. La gente tiene que entender que la inteligencia también se produce con diferentes niveles. O sea, no todos los tokens son iguales. Hay tokens baratos, medios, caros y ultra caros. Entonces, nosotros decimos que nosotros estamos más bien en el mundo de token refineries. Esa es la mejor analogía, hablando del fuel. De gasolina. Entonces puedes tener combustóleo, unleaded, unleaded y turbocina, ¿no? Entonces, pues para organizar nuestras agendas, la tuya y la mía, esta reunión, pues con combustóleo hubiera funcionado, con tokens muy baratos. Sí. Pero para desdoblar proteínas, pues necesitas tokens de los caros y se producen con otro tipo de infraestructura atrás, necesitas otro tipo de refinería atrás, que son latest generation chips,
los más rápidos, más memoria, y aquí pues chips de los que tienen 8 años producen tokens suficientes para coordinar esta reunión. Yeah. Pero eso es a lo mejor es demasiado técnico, pero entonces lo que creo que yo creo que no hay una burbuja es porque lo que ha sucedido en la inteligencia es que el ritmo de crecimiento en el mundo del consumo de los tokens a través y que se ha súper acelerado en el último semestre, por decirlo así, es que la gentificación lo que hace es que multiplica muchas órdenes de magnitud el consumo unitario de tokens de todos los usuarios del mundo. No importa lo que estés haciendo. Entonces tú antes te sentabas y escribías un prompt de una hoja o de 100 hojas, pero era el tuyo. Y hoy te sientas, tú y otros billón de gentes, y hace una entrega agentificada que cada agente ya manda a llamar a otros 10 agentes. El rato tienes un swarm of agents, un enjambre de agentes que todos piden tokens para resolver inteligencia que tú adecuadamente dices, ustedes vayan y resuelvan eso y luego regresan, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el prender tokens es un tema, se mueve con la velocidad de crecer software y la infraestructura no crece a esa velocidad. La infraestructura hay que construir. La física. Hay que No hacer, digital. hay que hacer AI factories, hay que meterles energía y meterles chips y conectarles la red y meter el tráfico y hacer los clusters y enfriar, una fábrica. Y enfriarlos. Y es una fábrica y esto es software. Entonces, lo que hay o el compute crunch que hay en el mundo es que la demanda de tokens crece a esta velocidad y con todos los trillones de dólares que acabas de decir, porque ya son trillions a nivel mundial, ¿no? Solo en Estados Unidos hay una inversión enorme de los hiperescalares, que la gran diferencia también es que lo están invirtiendo en empresas que son las más rentables de la historia de la humanidad y generan lo que invierten en resultados anuales. Esa es la gran otra diferencia, porque no hay... Comparado al 2000. Comparado con el 2000, o lo está haciendo la gente más, las más productivas del mundo. Es que crece así y esto crece así. Entonces, este espacio, que es el compute crunch que hay en el mundo de producción de tokens, no se ha hecho más chico ni se va a hacer. Con más que le metan el trillón de dólares, porque esto va a crecer, seguir creciendo así y esto va a crecer así. Aunque crezca rápido, pero worldwide la infraestructura es mucho más difícil hacerla. Entonces, va a ser una cosa, o sea, ¿cuándo van a alcanzarse estas curvas? Si las pones como están, no se van a alcanzar nunca. Pero el software es muy inteligente, ¿no? O sea, los modelos se hacen más inteligentes en step-ups, ¿no? No sé, como son recursivamente aprenden y demás. Cada versión es un escalón, no crece un poquitito más inteligentemente, crece un escalonzote de inteligencia. Y al paso de los años, los modelos se van a hacer más inteligentes, más productivos, más eficientes en el consumo de tokens por unidad de inteligencia. O sea, la unidad es más o menos sencilla, no son tokens por watt, por dólar. Entonces, esa unidad tiene que irse haciendo más eficiente al paso del tanto para que tú y yo, Sergio, pueda usar 10 millones de tokens al día y no pase nada. Y sean $2. Y no sean 200, que son hoy. O sea, yo me puedo gastar $200. Esta oficina se gasta 2 millones de tokens al día. Wow. Todo se hace en un ecosistema de AI. Eso es, a lo mejor el gobierno estaríamos en el doble de los que somos para no gastarnos, pero no sé. Pero las eficiencias no están ahí. Entonces, yo lo que creo es que, ¿por qué no es un bubble? Es porque la cantidad de inteligencia que se produce se está consumiendo y dice, bueno, sería un bubble porque dice, no hay dinero para pagarla. Y la analogía es más o menos sencilla. El mundo, digamos, el GDP del mundo es más o menos de 105 trillones, más o menos. Más o menos el 35-40% de eso es nóminas. Es labor, trabajo. 40 trillones de dólares anuales es labor. Pues de ahí hay trillones para pagar los tokens. ¿Cuántos, cómo, cuántos cambian? Porque ya esos tokens producen units of work equivalentes a ese trabajo. Y ahí hay espacio para hacer eficiencias, para que la gente trabaje
no sé, O hacer la gente más productiva. más productivas, trabaje 4 días a la semana, yo qué sé, habrá, o sea, la parte social no es mi especialidad, ni creo que tenga yo La de nadie. el conocimiento profundo para resolverla. Pero de que hay oportunidad para que la inteligencia, pues ¿por qué no es un bubble? Porque todos los tokens todos los chips que se prenden se consumen, todos los tokens que se producen se consumen y hay dinero de dónde pagarlos. Siguiendo por esta línea, quiero entender cómo ves tú la oportunidad para Latinoamérica. En el contexto de que gran parte, por decirlo así, la mayor parte del desarrollo de AI, al menos para quien lee noticias, surge de los laboratorios de inteligencia artificial que están concentrados en Estados Unidos Los o China. sí. ¿No? Los Anthropic, los OpenAI, los DeepMind, está en China Baidu y hay otros laboratorios. Kiwi, Moonshot, ¿no? todos ellos. Entonces, si uno lo ve desde afuera, parece que el desarrollo está concentrado en 2 países, ¿no? Y también lo mismo, los chips se desarrollan allí, los investigadores están ahí, gran parte de las otras partes de la cadena de suministro que hablamos, ¿no? Memoria. Pero sí, en eso tienes toda la razón. Entonces, dicho eso, o en ese mundo, ¿qué rol ves tú que pueden jugar países como México, como Brasil, incluso otros mercados emergentes, ¿no? Como India, como Nigeria? Yo no creo que los mercados emergentes son los exclusivos para lo que me estás preguntando. La realidad es que sí, los frontier models que se llaman, los modelos fundacionales de frontera, sí, hay 4 o 5 grandes en Estados Unidos, muchos chinos muy buenos que aprenden muy rápido y se acercan muy rápido a los niveles de inteligencia de los modelos americanos. Ahorita salió el GLM 5.2. Está on fire. Y luego la realidad es que lo que está Estados Unidos también buscando, y también inclusive Nvidia y muchos, que haya modelos de código abierto americanos, apostarles atrás de ellos, así como está Mistral en Francia y hay otros, y seguramente hay otros países que lo están haciendo. Entonces, la realidad es que no es donde, efectivamente, todo lo que dijiste, sí, los modelos nacionales primarios están ahí, los productores de los chips están ahí, sí. Entonces, ahí es donde están los componentes que pueden procesar la inteligencia, procesar y producir la inteligencia. Pero el otro lado de la ecuación es donde se consume la inteligencia. La inteligencia tiene 2 pedazos, la inteligencia artificial tiene 2 pedazos muy grandes. Un pedazo que es el lado del costo, un pedazo que es el lado del ingreso. Sí. Y uno es el lado del entrenamiento y uno es el lado de la inferencia. Cuando tú estás entrenando un modelo, todo lo que cuesta entrenar ese modelo, a ti te da igual y tú ni sabes, ni te importa ni el tiempo ni dónde lo están haciendo, porque eso está en el lado del costo del modelo fundacional. Cualquiera de los 4 modelos americanos y más, cada corrida de entrenamiento cuesta $1 billón, dependiendo los clústeres que estén usando, 100,000, 200,000 servidores, lo que tú quieras. Eso está en el lado del costo. Hasta ahí es puro dinero que el modelo está poniendo. La única forma que tiene el modelo de monetizar el modelo que ya entrenó es preguntándole cosas, inferenciándole. Solo por eso pagas tú y todo mundo. Entonces, la inteligencia se paga cuando hay alguien que la consuma. Y el consumo se va a dar en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo, en todas las geografías del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros hemos apostado históricamente, desde que armamos esta empresa, de que el consumo se va a dar en todos lados? Y la historia nos está dando la razón. La inferencia, que es el consumo del modelo y la producción de inteligencia cerca y en el volumen de quien la utiliza, se va a convertir en el 90 o en el % del cómputo del mundo. Es lo que dice ayer cualquiera de los expertos, y Jensen ni se diga. Entonces, ¿qué pasa? Es que la inteligencia se va a tener que producir y consumir en todas las geografías. Se va a consumir cerca de esta oficina y cerca de esta ciudad y adentro de este país y en cada uno de los estados de este país y en cada uno de los estados americanos. Ahí es donde todas las geografías tienen la oportunidad de participar de manera súper activa. Entonces, ya hablamos, a lo mejor al principio, por otra derivada, hablamos del cómputo soberano. Sí. El cómputo soberano es que todos los países van a tener que control de lo mismo que sea una refinería, ¿no? Ahora quieres que... O sus aeropuertos. O sus aeropuertos, tienes control de ellos. Entonces, en Estados Unidos, o sea, y esto se convierte en un tema un poco geopolítico, ¿no? Exacto. En Francia se
se están asignando fábricas de inteligencia por 15,000 millones de euros, ¿no? Grandes, que el gobierno francés está promoviendo que estén en Francia. Y está dando condiciones para que ese cómputo esté ahí. Entonces, muchos países, ¿dónde pueden participar? Pero primero pueden participar de tener un grupo que esté enfocado a que haya producción de inteligencia en cada país. Eso genera inversión extranjera, genera talento y genera un ecosistema de consumo y de todo lo que estamos platicando hoy en día. De investigación y desarrollo, en fin, todo esto lo hace ahí. Y luego también en algunos países se están generando políticas públicas para promover la inversión de cómputo de inteligencia en ese país. No sé, Brasil sacó una ley específicamente que todo el equipo que se usa para construir fábricas de inteligencia no tienen impuesto de importación. Francia también hizo unas excepciones y muchos países lo están haciendo. ¿Para qué? Para que rápidamente, por la velocidad a la que se genera esta dinámica, que es más rápida que cualquier otro cambio tecnológico que hemos visto en la historia, se venga a instalar cómputo de inteligencia adentro de los países, pues tienes que dar condiciones para que se hagan, ¿no? El mundo es muy grande y requiere mucho capital y no hay tanto para todos lados. O sea, cuando hablamos de los trillones de dólares, es porque el mundo es muy grandote. Mucho de eso está en Estados Unidos. Hoy en día todavía, no sé, sin reserva de equivocarme, no muy lejos, sigue habiendo el 80 y tantos % de la inteligencia del mundo sur de Estados Unidos. Porque aunque se construye inteligencia en otros lados, apenas empieza, se construye tanto más en Estados Unidos que todavía siguen siendo entrenados. Pero eso está cambiando en la medida que la inteligencia se consume por el lado de la inferencia y todas las empresas que son nativamente de AI. O sea, las empresas nuevas, que por ahí se dice que se generan 1,000 empresas al día en el mundo de AI, de las cuales sabemos que sobrevivirán 20 o el número que tú quieras, estarás bien, 2%, el que sea. Solo son nativamente de AI porque viven en GPUs, porque producen inteligencia. Si no, serían SaaS. Y todas las que son SaaS, o se tienen que convertir a tener inteligencia embebida, augmentada, acondicionada, o convertirse en ella, porque o sin una en ella y native se las va a comer. Este SaaSpocalypse que fue hace poco todo el mundo se asustó que las SaaS companies, no sé, bueno, hay SaaS companies que saben hacer algo muy bien, que lo que tienen que hacer, estas van a seguir porque van a convertirlo en AI. Y porque también te tienen que cambiar el modelo en que te cobran. ¿No? Ya no te pueden cobrar por asiento porque no sabes. Te tengo que cobrar por consumo, porque si te consumes 20 millones de tokens al día, pues te los voy a cobrar. Son tokens inteligentes de logística. Porque yo soy la mejor plataforma de logística del mundo. Vas a comprar tokens de logística muy buenos. Y tokens de retail, de price management y tokens de lo que tú quieras, de cualquier función de negocio profundamente importante. Entonces, yo creo que las oportunidades en todas las economías es enorme. Yo creo que Latinoamérica en particular tiene las mismas o más que otros países, primero por México en particular, por cercanía a Estados Unidos, ¿no? Justo eso quería preguntarte, porque antes de empezar a grabar estábamos hablando, ¿no?, de cómo México tiene, por un lado, está conectado a Estados Unidos de una forma muy privilegiada y aparte tiene todo este sector industrial, ¿no?, que puede empezar a participar en esta cadena de suministro de todas las fábricas de inteligencia artificial, así como participaron en coches, en aviones. Sí. Porque a la vez que México tiene esas capacidades, pasa que en Estados Unidos está habiendo un rechazo fuerte a los data centers, ¿no?, a la construcción. Estaba leyendo un dato de que 40 de cada 100 tienen o se bloquean o básicamente se demoran por permisos, o sea, por condiciones físicas como permisos, energía, o también por rechazo de las comunidades donde se están construyendo. Sí, una cosa que se llama not in my backyard. Exacto, ¿no? Entonces, cuando describes, ¿no?, la oportunidad de construir fábricas de inteligencia artificial en México, en Latinoamérica, ¿lo ves solamente como el argumento soberano o también crees que hay una oportunidad de exportar ese computing? Mira, yo creo que hay de las dos. Yo creo que, o sea, los modelos de frontera y las infraestructuras tremendamente grandes, el mercado perfecto para hacerlos es Estados Unidos. Okay. Tiene la eficiencia de costo, la eficiencia de capital, la profundidad del capital para hacerlo, porque esto tiene un ecosistema de financiamiento paralelo enormemente grande, ¿no? Con una profundidad brutal, que solo Estados Unidos la tiene. Algo tendrá Europa,
Y bueno, del lado asiático Es un gran mundo, desconozco menos, pero entonces, cuando tienes que ir a construir un facility de una fábrica de inteligencia como las que están haciendo los modelos fundacionales americanos, como lo que le rentaron a Colossus 1 y 2 ahorita recientemente, Lo que hace SoftBank, ¿no? son fábricas, lo que hace Stargate. SoftBank en Abilene, están los Stargates, que yo he estado recientemente visitando otros todos en Estados Unidos, que son instalaciones de cientos de billones de dólares que nunca los has visto juntos, no sabes qué es. O sea, cuando te dicen que toda esa inversión se parece a todo lo que se invirtió en carreteras durante los últimos 100 años en Estados Unidos, que ve tú a saber que tiene carreteras de primera, dices, no puede ser, ¿cómo puede ser? Bueno, ese tipo de infraestructura donde se van a seguir entregando los modelos, me parece que solo se pueden dar en economías, o se van a dar en economías mercado de capital muy tan avanzadas, profundo. porque tienen una estructura de capital muy profunda, no por otra cosa. Ya. Aparte que tiene el talento, yo creo que el talento se puede encontrar en muchos lados, México los tiene también, pero esa estructura y profundidad de capital profundamente americana, algo en Europa, en fin. Ahí se van a hacer los grandes centros de entrenamiento. Pero la otra es que países como el nuestro tienen la oportunidad de... Yo creo que hay también un tema de comunicación. Los facilities hoy en día muy modernos, las AI factories nuevas que están haciendo, no usan agua, no son waterless. Entonces, es un tema del agua, cuando te lo dice alguien, pues es que Es un discurso más político. es un discurso totalmente político, porque no se usa agua. En las modernas no se usa agua. Si estás haciendo facilities como los que se hacían hace 20 años, sí consumían agua, hoy ya no. Consumen Refrigerante. poquitito, consumen N veces más grande, N veces más chico que regar un campo de golf. Regar un campo de golf es extraordinariamente más consumidor de agua que un data center enorme. Nada más como analogía, no digo, podríamos buscar datos, sí. los datos, pero entonces, y la otra es que necesitas un ecosistema de energía activo, creciente, dinámico, competitivo, ¿no? Ese es el otro componente muy grande. Yo creo que, y bueno, ojalá sustentable, ¿no? Energías sustentables, y hay de todas, ¿no? Países como Brasil pues, tienen mucha hidro, y grande, competitiva, bien. Paraguay ahora he escuchado mucho. Paraguay tiene la que le toca Sí. de ese mismo ecosistema, lo va a usar muy bien, ahora necesita tener un guideline político, geopolítico que permita que inversiones de X tamaño se vayan a poner ahí, porque los inversionistas buscan una serie de características, no una sola, no que sea la energía barata, no que mi inversión tenga seguridad, varias cosas, pero yo creo que México tiene muchas, ¿no? De pronto a mí, México tiene muchas, tiene talento extraordinario, tiene la oportunidad de construir capacidades y más ahora con la reapertura nueva a construir componentes energéticos se va a poder utilizar. Tiene digamos, en muchos lados la eficiencia de que la población está más en pro del desarrollo porque cualquier cosa en pro del desarrollo en un país como el nuestro se está viendo, en general se ve como un valor y no como me opongo a él, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que México tiene oportunidades de producir mucha inteligencia para su propio consumo y posiblemente lo que se llamaría nearshoring de inteligencia. Exacto. En la frontera norte hay oportunidades de hacerlo muy bien, hay proyectos pegados a la frontera con Estados Unidos que colindan con Estados Unidos donde se pueden hacer proyectos y hay parques muy importantes para poderlo hacer. Y se va a volver un ecosistema integrado, si me preguntas, al final. Y te digo, porque la inteligencia se va a tener que producir de manera capilar. Entonces tienes una zona muy grande donde se producen los modelos y se entrenan. Y hacia abajo, ¿no? Lo que se llama aguas abajo, va a haber producción regional de inteligencia, luego estatal, ¿no? Y luego citadina y luego en esta colonia. Sí. Entonces aquí va a haber cómputo que se procese, inteligencia que se procese cercano acá y luego va a haber más, si no se lo puedes procesar acá, lo va a hacer más cerca, pero eso se va a hacer y en todas las ciudades del mundo se va a consumir inteligencia. Yo creo que la oportunidad de tener fábricas de inteligencia disponibles para una sociedad que evoluciona rápido, la puede consumir localmente y puede optimizar el costo de esa inteligencia y el acceso a la misma, tiene oportunidades de acelerar su desarrollo y optimizar su economía, ¿no? Hoy hay un boom de data centers, como estamos hablando.
Hay mucha gente entrando, mucho interés de inversionistas, de grupos privados. Y estabas hablando del tema del mercado de capitales y el financiamiento. Quería preguntarte, ¿este modelo de negocio, o sea, es más parecido a real estate, a energía, a infraestructura? Porque tiene características de todos. Pues depende en qué lado de la ecuación estés, ¿no? Ujú. Claro que hay mucha gente que cuando hay modas surgen de todo el mundo quiere entrarle a estas cosas. Sí. Y Escucho historias graciosas de eso. hay mucho, como dicen, charlatán, ¿no? Sí. Que alguien se aprende 3, 4 acrónimos y va y te los quiere contar. Yo creo que si le das doble clic a alguien que te traiga un proyecto de profundidad, sabes si sabe o no sabe estas cosas. Ujú. Pero el mundo del cómputo de AI es extraordinariamente más técnico que los data centers de IT tradicionales. Ok. Extraordinariamente más técnico. Ujú. Y complejo de operar, ¿eh? O sea, yo Y que eso sé, implica que hay, a nivel de modelo de negocio y diferenciación, hay un espacio mayor para un gran operador. o sea, que necesitas tener operadores y necesitas tener profundamente experiencia. Exacto. Se vuelve el componente principal para tomar una decisión. Hace poco hay una reunión muy famosa en Cannes, hace 2 o 3 semanas, que es como el Super Bowl del data digital center. infrastructure, ¿no? Escuché. En general. Entonces ahí estaba yo, y ahí ves a todo el mundo, está el capital, está la parte técnica y lo que es el talento. Y uno de los como gurús de esta industria, una gente que es un líder en Estados Unidos de esto, de los más respetados del mundo, que está dando uno de estos keynote speeches y dice, habían hecho una encuesta de qué era la cosa más importante. Entonces no se equivoca. El número 1 de los componentes esenciales para hoy y tiene activos que da miedo, es la experiencia de la gente que lo pueda hacer. O sea, el execution capability y el performance de la gente, porque el riesgo de no poder ejecutar lo que te dicen es extraordinariamente más grande que el financiero y que el otro. Que ahí termina en ceros. Y entonces, por ahí tienes que empezar a decantar quién puede y quién no puede hacer. O sea, hay grandes operadores mundiales que saben de esto. Hay gran talento y expertos en esto, ¿no? Yo creo que nosotros en México somos un grupo extraordinariamente experto en esto, ¿no? Y ese es uno de los componentes iniciales. A mí me llegan proyectos todo el día, no sé, una gente que tiene un terreno grandote y desde ahí ve una subestación y dice, ya está bueno para un data center, ¿no? Pues déjame explicar, está bastante más complicado que eso, ¿no? Pero te lo juro, eso es así del nivel, ¿no? Y entonces, yo creo que hay oportunidades en todos los países para poder que surjan operadores competentes, profesionales, que puedan ejecutar proyectos del tamaño que estas cosas demandan, hacerse responsables de la parte financiera y la profundidad del ecosistema de capital que requiere operar estas cosas y, y participar en él de manera activa, ¿no? Yo creo que todos los países tendrán y creo que México está bien preparado, por lo menos nosotros sí. Cuando hablas de este expertise, ¿qué crees que se menosprecia, se subestima? O sea, yo creo que lo primero que la gente le pregunta es, dime qué has hecho en el pasado. O sea, esta es una industria o sea, gente ha construido edificios toda la vida y centros comerciales. Y en ese mundo hay es tremendamente horizontal el espacio de conocimiento. Este es súper vertical. O sea, tú en México sabes exactamente quién ha hecho todos los facilities que hay. Porque es un grupo muy pequeño de gente. Y los que lo han hecho, no sé, el 70% de esos los hice yo, por ejemplo. Porque pues, es la única empresa mexicana que hizo data center. Los demás son empresas internacionales que han venido a hacerlos y que lo saben, brasileños, americanos, en fin. Pero sabes, o sea, en México los puedes contar, los que son... La los lista que, Excel, cortita. Sí, porque no lo digo los que tienen adentro los corporativos, sus edificios. Data centers de propósito específico o AI factories, los puedes contar y le puedes poner nombre y apellido a cada uno de ellos. Pues si viene alguien a verte por llevarte un proyecto de estos, dime, nada más enséñame qué has hecho en el pasado, cuántos de estos has puesto en producción. Porque no es trivial ni los otros y menos los nuevos. Los nuevos son extraordinariamente más complicados. Tan es así que si no tienes un nivel de compliance enorme con NVIDIA y los chips que vas a poner, vienen, te los autorizan, te los certifican. Y si no tienes las características ni los vas a aprender, no te manda NVIDIA los chips, aunque los hayas pagado. Wow. No te los manda, porque no tienes en dónde prenderlos. Se los prefiere mandar a alguien que los puede prender
y cuando le arregles y tengas donde prenderlos, te manda los tuyos. Mientras tanto, no te los mando. Este ya los puede prender pasado mañana. Porque lo que necesita el mundo son tokens. Sí. Que esos chips se prendan de inmediato y empiecen a producir esa fábrica, empiece a venderle tokens al mercado. Tremendo. Me gustaría ver un poquito más hacia el futuro. Estamos 10 años de aquí, 2036, si miras hacia atrás, y Latinoamérica jugó bien esta ola de inteligencia artificial, ¿qué crees que hicimos bien? Pues mira, yo creo que entendimos que entendimos la importancia de tener la inteligencia en cada país, la importancia que haya espacio para que Tiene que surgir una industria de fábricas y inferencia local. Tiene que haber talento que es profundamente capacitado en esto, técnico, que lo sepa resolver. Tiene que haber una colaboración en el ecosistema de producción y consumo de energía, ¿no? Quien la hace, quien la produce, quien la regula, ¿no? El regulador también tiene que entender que sí, oye, todo el mundo, o sea, el que vayamos a tener mucha inteligencia en un país no nos debería asustar, nos debería de alegrar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a marcar una punta de lanza en un espacio en que todo el mundo está corriendo. Es como si, yo le digo a un cuate, imagínate que vas a unas Olimpiadas y en lugar de que haya 8 carriles de gente corriendo, hay 70. Vas a correr, o sea, esos 100 metros, que solo hay 8 siempre, que es muy fácil medir quién gana y solo hay 8, los alcanzas a ver, te asomas y pues ahí los ves a los 8, ya sabes quién corre más rápido que tú, no. Pero si hubiera 70, o sea, el 20 ya no lo ves, y el 30 menos, y no sabes si corre más rápido que tú o no. Es una carrera global. Es una carrera global. Y si te preparaste bien y demás, pues vas a acabar entre los primeros lugares. Y los primeros lugares se van a ver recompensados con crecimiento, y el crecimiento va a ver recompensado a la sociedad, y va a haber, o sea, a la economía en la que está, y participará más de un ecosistema global de inteligencia, que la verdad es que no lo podemos saber a dónde va a acabar, porque si supiera dónde está, no estaríamos sentados tú y yo acá, estaríamos en otro lado. Pero no nos podemos dar el lujo no podemos dar el lujo de no participar. Exacto. Del contrario, creo que estando pegados al mercado más grande del mundo, que donde hay un espacio enorme, el integrarnos a esa cadena de valor en producción de inteligencia, te digo, es tan importante como hace 25, 30 años el Tratado de Libre Comercio integró las cadenas de... ¿Por qué? Amén. Porque hoy una parte importante de nuestra economía tiene una dependencia enorme de decisiones que se tomaron hace 30 años del Tratado de Libre Comercio. A ver qué pasa con la renegociación. Y bueno, yo no soy experto tampoco en eso. Pero lo que sí sé es que los ecosistemas de autopartes... El mexicano es manufactura. El 30. ¿No? Un poco más así. Entonces, los ecosistemas de aeroespacial, los ecosistemas de autopartes, los ecosistemas de manufactura, en fin, muchos están ahí y ¿no? Estamos en esa posición porque tomamos buenas decisiones hace muchos años y se han continuado, ¿no? Si estuvieras de asesor del presidente de México, la presidenta de México, perdón, o alguno de los CEOs, algunos de los grupos empresariales más grandes del país, ¿qué le dirías? ¿No? ¿Cuál es quizás el cuello de botella principal para que México pueda... Pues mira, yo lo que le diría primero que es importante que entiendan lo transformacional que es la inteligencia. No es un software más, no es que te van a cambiar tu versión de SAP. Todo el mundo tiene esta buenas o malas experiencias de qué tan caro, qué tanto le tardó una migración de un software grande o no. Y más una empresa grande, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando que cambiarle el software a una empresa de 50 empleados no es problema, pero en una de 50,000, ahí te encargo, ¿no? Sí. Y estas pueden ser muy traumáticas. ¿Y qué pasó? Esto no es eso. Esto es posiblemente, y no lo digo yo, la verdad es que digo, sí vivo en este ecosistema todo el día, y es que es el cambio tecnológico más transformacional para la sociedad que se ha vivido en la era moderna. Y siempre dirías que los cambios tecnológicos, en el momento que los vives, es el más transformacional. ¿No? Porque eso ya hace 15 años, el cloud te habían dicho, este es el ciclo tecnológico transformacional.
Tecnológicamente, en el momento en el que se da, pues es la tecnología más avanzada, efectivamente, ese statement sería correcto. Pero nunca habíamos tenido un cambio y un desarrollo tecnológico que impactara a la sociedad en su conjunto, en todas sus disciplinas, horizontal y verticalmente, y que impactara el output de la sociedad tanto. Ahora, la ola cloud, como decíamos, fue mucho más arrinconada, ¿no? A las áreas de TI, de tecnología. 100%, sí. A la función de control. Exacto. Y esta es a la función, como te diría yo, de crecimiento, de creación de valor, de creación de eficiencia. Y los que adopten esas condiciones, pues el crecimiento genera oportunidades y riqueza, ¿no? Sergio, una pregunta final para cerrar. Y me da curiosidad escuchar tu respuesta porque creo que siempre, desde que empezaste tu carrera, has tenido sueños grandes, ¿no? Y conforme has avanzado, has ido subiendo la escala. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? Pues yo creo que principalmente sería uno y sería mi esposa. Ujú. Porque esa ha sido mi socia toda la vida. Siempre me ha empujado a hacer más y esto se ve, retrospectivamente ves 30 años para atrás y dices, pues que ha tenido, ¿no? Ha sido proyectos exitosos, padres, entretenidos. Y no nada más me ha acompañado en los momentos buenos, sino en los difíciles, ¿no? Y ahí es donde siempre ha sido, hay que ser más, hay que hacer cosas más grandes. Y el que siempre tengas a tu lado una gente que siempre está apoyándote porque estas cosas tienen muchos sacrificios también y tienes que estar con alguien que te acompañe en esos sacrificios que los hacen todos. Sin duda mi esposa es la que se lleva ese trofeo, pero de calle, de calle. Y bueno, he tenido muchos mentores a lo largo de mi vida. Te conté el primero, ¿no? Tengo mucha colaboración, mucha gente que me ha acompañado. Pero si tuviera que decir el de seguir creciendo y hacer más, mi esposa ha sido el principal habilitador de eso y sigue siendo. Así que no hay día que llegue yo a mi casa que no haya un diálogo y es súper integrada y creo que eso acompaña a mi familia en general, ¿no? Hoy que mi hijo trabaja conmigo, pues también tiene ese mismo pensamiento porque Sí, lo oyó toda la el chip. vida. Tiene el chip, mi hija también. Entonces, pues así es, yo creo que eso es extraordinariamente importante y en mi caso es ella. Sergio, qué bonito mensaje para terminar. Gracias por eso. Me encanta tu historia y creo que, como te dije, has sido que sí, de pocos emprendedores hacen una cosa grande y le siguen subiendo. Creo que tú has hecho Pues eso. creo que gracias por la oportunidad de platicar contigo. La verdad es que siempre contar historias, padre, y te van saliendo nuevas virtudes. He contado mi historia en diferentes foros muchas veces. Me encanta tratar de extraer valor de las anécdotas que te han sucedido en la vida, buenas, malas, regulares, y encontrar interlocución con gente que tiene interés en otras cosas. Y sí, hoy en día estamos en una etapa que dices, oye, no, qué suerte. Estás en la industria más grande, más moderna del mundo. Pues tampoco es suerte, ¿no? Sí. O sea, son miles y miles de horas de dedicación, de trabajo. No digo nada más mías, de toda la gente que está en esta industria, pues ahí te la vas ganando. Y es en la industria en la que decide estar, Exacto. ¿no? No he hecho un Y volado. hace 30 años no era tan... No he hecho un volado, ¿no? O sea, cuando yo en el 2000 le iba a vender a alguien y decía, oye, fíjate que dame tus servidores que están allá abajo, porque yo lo voy a atender mejor que tú. ¿Tú qué? ¿Tú por qué? O sea, tú, un cuate solo, no sé qué, yo soy la empresa 3 del país, ¿cómo te voy a dar a ti mis servidores? ¿Tú crees que vas a hacer mejor trabajo que yo? O sea, claro que no fue fácil, pero la realidad es que yo creo que la condición de siempre aprender, que si hablas con cualquier gente que ha colaborado conmigo, en cualquiera de mis empresas, en cualquier momento de mi vida, el uno de las recomendaciones es tienes que estar inconforme todos los días de lo que estás haciendo, no importa el éxito que hayas logrado, porque allá adelante siempre va a haber más, o va a haber un cambio, va a haber distinto, y you have to be ready, prepared to take those opportunities, ¿no? Y creo que además tu historia es
por lo mismo que decías, es un gran ejemplo del valor del compounding. Sí. ¿No? O sea, estás sacando los frutos y aprovechando las oportunidades que te permite haber estado en esta industria tan temprano y seguir dándole y dándole, ¿no? Sí, y la verdad es que cuando... Ya no digo ciclos buenos, ciclos malos, pero seguiste en esa industria. Sí, y la industria al final está terminando de Exacto. ser... O sea, ayer estaba yo leyendo un artículo de una gente que tú que estás en el Startup World, ¿no? Ayer un fondeo de una empresa que se dedica a generar inferencia enorme, ¿no? De uno de los fondos más grandes, más prestigiados americanos que tú conoces. Decía, este mercado de la inferencia va a ser el mercado más grande del mundo de todo lo que se ha hecho. What does that mean y when will that get there? Pero por lo menos estar ahí está bien, ¿no? Y creo que aparte a mí me apasiona lo que hago y no puedo estar, yo no puedo dejar de pensar en lo que hago yo todo el día, yo nunca estoy apagado. Y eso también es muy importante, que te apasione lo que haces. Porque entonces, yo siempre le digo a la gente que tengo la gran fortuna de que nunca sé si estoy trabajando o estoy en mi hobby porque es el mismo. Entonces tengo amigos que su hobby es el golf, ¿no? Entonces ahorita en la tarde que está lloviendo, dice, ching, me iba a ir a jugar golf, ya no fui. Pero como la tecnología hoy en día leía ahí es mi hobby, pero también es mi trabajo, pues nunca sé en qué lado estoy, ¿no? Pues siempre me siento en mi hobby, pues estoy trabajando, entonces siempre el momento es estoy contento, ¿no? Haciendo lo que hago. Y es donde puedes pues, sembrar y cosechar más frutos en el Sí, largo plazo. y hay mucho que hacer. Yo creo que no hemos visto ni el inicio de lo que me acabamos de platicar. Estamos en Y es temprano todavía, ¿no? súper, Para quien escucha, o sea, súper hay oportunidades pañales. Hay, para los nuevos Sergios. hay todas las oportunidades del mundo, y todo el capital del mundo. Hay mucho más capital en el mundo que talento para ejecutar cosas con él. Tú lo sabes muy bien, en dónde vienes, vives en Silicon Valley. Pero no nada más en Silicon Valley, en todos lados. La gente lo que necesita es equipos de trabajo que Buenas hagan las ideas. cosas. Buenas ideas y gente que las puede ejecutar. Regresando al valor que decía el keynote dijo, execution, it's the number one value en una industria que crece tan rápido y tan desmedidamente. El core competence Es el valor. Es el valor. es la ejecución. Y después de ahí, everything goes around. Sergio, Ha sido un gustazo, ¿eh? increíble. Qué bueno gran charla. que hubo oportunidad de coordinarnos feliz y de vernos conocerte. acá. Y aquí tienes tu casa siempre. Gracias.